Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que ya hemos visto un poco cuando estábamos viendo el tema de la promoción de la salud y hablamos de la Carta de Ottawa. Seguramente se acuerdan, ¿no? Eh, Cuando en esta reunión que ha habido en Canadá se han priorizado algunas actividades como el tema de la promoción de la salud como una actividad importante, sobre todo para cambiar la forma de trabajo de los establecimientos de salud, ¿no? Intentando de que la forma asistencial en la que trabajaban los establecimientos de salud cambien a una forma preventiva. Actualmente se está haciendo esfuerzos para tratar de cambiar esta situación. Todavía estamos trabajando como una medicina asistencial, priorizando el tema de curar, priorizando el tema de hacer asistencia, ¿no? Y el tema de la prevención aún queda mucho por trabajar. Hay un sueño que habíamos indicado que la medicina tiene y que es la medicina preventiva y que de aquí a unos años, con seguridad, y si esto avanza, ustedes ya van a estar trabajando en esa modalidad en la que su trabajo ya no va a ser atender enfermos, bueno, va a haber enfermos seguramente, pero la mayor parte del trabajo va a consistir sobre todo en hacer control sano. Lo que pasa con los niños, ¿no? Ustedes seguramente han visto en la casa sus hermanos menores o sus sobrinos. Llega un día, se acuerda la mamá, mira, hoy día le toca a mi hijo control. Y la madre, sin preguntar, sin nada, levanta la tarjeta rosada si es mujer, la niña, o azul si es hombre, y lo lleva al centro médico. En el centro médico hace que lo pesen, le midan la talla, vean en su esquema si le falta alguna vacuna o le toca, le hacen vacunar. Si hay algún problema con su alimentación, una baja de peso, entonces ahí mismo les entregan micronutrientes, sulfato ferroso, ácido fólico y todos esos preparados que existe para mejorar la nutrición de los niños. Entonces, esto lo hacen ya en forma automática, sin preguntar, sin hacer citas, sin necesidad de estar haciendo los trámites que hacemos hoy para ser atendidos en los hospitales. Ahora en los hospitales hay que ir a las 4 de la mañana, sacar la ficha, esperar la consulta que se hace hasta las 4 de la tarde y nos piden o nos solicitan los médicos laboratorio, vamos al laboratorio, nos programan para días más atrás, entonces es todavía un problema, ¿no? En cambio, el tema del control sano es un día determinado, no hay que hacer fila, directamente se va y se cumple con nuestra actividad. ¿Y cuál es el resultado? El resultado que esos niños que van a hacer controles van a desarrollarse en perfecto. Y cuando haya la posibilidad o haya una patología, se va a hacer un diagnóstico temprano y en este periodo que se ha diagnosticado también se va a hacer tratamiento. Es la figura que se intenta cambiar a través mm, de los nuevos avances, ¿no? ¿Se acuerdan de Carlos Lalonde? ¿Quién era? ¿Alguno de ustedes? Carlos Lalonde. ¿Alguno de ustedes? Hemos visto cuando estuvimos viendo el tema de la Carta de Ottawa. ¿Se acuerdan de la Carta de Ottawa? A ver cuántos estamos. Carlos Almendras, ¿está ahí? Es Cari, doctor. Buen día. Ay, creo que estoy mal. A ver, voy a volver a revisar. Carit, oh, verdad. Tengo que cambiar mis lentes, que mis lentes ya están. Hay que volver a tomar medida.
pero como hay cuarentena no podemos salir. Peor, a mí no me dejan salir de la casa. Me dicen que no puedo salir, usted ya es de la tercera edad. Mentira, yo estoy en la cuarta edad ya. Bueno, entonces, ¿se acuerda? Ir a la Carta de Ottawa, o se acuerda de Carlos Marcos Lalonde. No, no, doctor, no, no se me hace Hicimos conocido. hicimos el trabajo del análisis de la Carta de Ottawa. Creo que con ustedes no lo hicimos, ¿no? No, no lo Mm, hicimos. Ustedes tenían que hacer un resumen o escribir acerca de de las determinantes que él plantea y comparar con lo que es ahora. Por ejemplo, el tema de, a ver, uno de las determinantes, el cambio de dirección de los establecimientos de salud, que se refería y decía, actualmente todos los hospitales, antes de esta reunión, lo único que hacen es curación, ¿no? Llega un paciente, identifican la causa, era el bacilo de Koch que producía tuberculosis. Entonces, en el hospital lo que hacían era darle la medicación para la tuberculosis, Rifadin, INH, Tambutol, o sea, todos los medicamentos que se daban hasta 4, ¿no? Entonces, y además se tomaba un tiempo de 8, 7 meses, un año, dependiendo del tipo de esquema. Y ahí se acababa el trabajo del médico, ¿no? El médico entregaba las tabletas y le pedía que no falle y que además en algunos casos va a haber algún familiar que se va a comprometer y que además de eso debería firmar un documento en la policía donde decía que se iba a fallar el tratamiento, le iban a hacer devolver, le iban a meter a la cárcel y todas esas cosas. Pasamos por todo eso para tratar de resolver, pero lo que ocurría es que esta persona que estaba desarrollando su tratamiento al sexto, séptimo mes más o menos, a veces se enfermaba mucho más, ¿no? Se complicaba mucho más. ¿Y se debía a qué? A que la cantidad de tabletas que tomaba eran tan tóxicas que afectaba al hígado, provocaba una toxicidad y un problema hepático que a veces le causaba la muerte, no, o sea, moría antes por el problema hepático antes que por la enfermedad. Y entonces ahí el trabajo del médico hasta ese entonces era precisamente lo que les decía, solamente atender al paciente por una causa. La medicina era unicausal, o sea, cuando el concepto de salud decía qué es la enfermedad o qué es la salud, ausencia de enfermedades. Y para nosotros, ¿qué era la enfermedad? Presencia de un patógeno que va a producir la enfermedad. Hasta ese entonces, sí. Fue Carlos Lalonde, que ha sido ministro por muchos años, ministro de Salud de Canadá, ¿no? Gracias a él, ahora, en este momento, es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, inclusive, ¿no? Canadá tiene uno de los mejores sistemas del mundo. Es el que ha planteado esta nueva forma de ver la medicina. Y dijo que no solo son los agentes patógenos los que producen la enfermedad. O sea, que no solo eran los virus, eran las bacterias, eran los parásitos los que producían la enfermedad, sino que había otra serie de determinantes que producían o coadyuvaban para que la enfermedad aparezca. Y ahí planteó, por ejemplo, que habían determinantes sociales, determinantes económicas, determinantes físicas. ¿Basado en qué? Basado en el concepto que iba a cambiar de la salud. Pasado esto, el concepto de la salud ya se había cambiado en otra reunión internacional que se realizó en Rusia, Kazajistán, en 1972, que se llamaba Alma Ata, ¿no? Ahí se delineó por primera vez una nueva estrategia para la salud que se conocía como la atención primaria de la salud. En esta ya se cambió el concepto de la medicina. Dejó de ser la ausencia de enfermedades a un concepto que hoy conocemos. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de la salud actualmente? También lo hemos repetido varias veces. ¿Cómo era el concepto de la salud? Vamos a... El concepto de la salud, el bienestar,
mental y social. Exacto. Completo bienestar. Ese es el concepto que tenemos ahora. El completo bienestar físico, se refiriéndose al organismo de las personas, psíquico, que se refiere al relacionamiento de la persona con su entorno, o sea, con su familia, con su comunidad, con su barrio, con su país, y lo social, que se ocupaba principalmente, o por lo menos se refiere a las cosas que necesitaba para vivir, ¿no? Vivienda, servicios básicos, agua, eliminación de excretas, vestimenta, empleo, educación, todas esas cosas que sí son necesarias para desarrollar la vida. Entonces, este concepto ya incluía ahí. Y entonces lo que hicieron ellos es detallar. Y dijeron, a partir de hoy, ya sabemos que la medicina, o sea, que la enfermedad no solo está producido por un agente biológico, que es el parásito, la bacteria o es el virus, ¿no? También hay otros determinantes que concurren, como por ejemplo en la parte económica. Como dice, esta persona que estaba haciendo tratamiento de tuberculosis, al que estaba cumpliendo, pero que por la toxicidad de los medicamentos falleció, ¿no? Entonces hacen sus estudios, revisan y dicen, de verdad, lo que pasa es que esta persona tomaba sus medicamentos y no tenía para comer, ¿no? Entonces no comía porque no tenía empleo, no tenía plata, tenía un montón de familia, 7 hijos en la casa, no, y su casa era un cuarto donde funcionaba la cocina, el dormitorio, y todos ellos dormían ahí. Los 7 niños más la mujer, 8 más él, 9. 9 personas que dormían en un cuarto de 4 por 4 o 5 por 5. Entonces había una agrupación de personas que dormían en un pequeño cuarto. ¿Qué se llama eso? Cuando varias personas descansan o viven en un cuarto pequeño. Es una determinante importante en el tema de salud. Apretados, no se llama apretados. ¿Qué se llama? O sea, a ver, ¿qué pasaría si agarro el tercero A, tercero B y tercero C y a todos los meto a un solo aula? Las condiciones en las que estaríamos pasando clases serían de... ¿Qué se llama eso? En salud se llama hacinamiento. Orales. ¿Se acuerdan, no? Hacinamiento, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en ambientes pequeños hay una cantidad de personas que van a hacer de que el ambiente tenga mayor contaminación, sea más enrarecido. La proximidad va a provocar este contagio de transmisión de muchas patologías. Entonces, era otro factor, ¿no? Ellos vivían 9 personas en un cuarto pequeño. Y no se olviden que el paciente de tuberculosis siempre es tosedor y al toser siempre elimina unas pequeñas gotas de saliva que tiene los bacilos. Y los niños que están durmiendo ahí respiran eso. Entonces, con seguridad es que este paciente además tenía contagiado a su esposa y a algunos de sus hijos. Entonces, se fijan, ya actualmente hay que ver todo eso, hay que ver al paciente, si tiene para comer, si tiene una familia numerosa, si el lugar donde vive tiene las condiciones para evitar el contagio y todas estas cuestiones que se llaman determinantes o factores que van a coadyuvar a la salud. Y desde ese entonces la medicina hoy es medicina integral. Ya el médico no solo tiene que ver si va a tomar las tabletas, sino también tiene que ver de que si esta persona tiene condiciones para alimentarse, si tiene una vivienda buena, si tiene algún otro problema que puede hacer que su patología se enferme, empeore, ¿no? No lo va a hacer el médico. No se olviden, en los hospitales hay un equipo, hay unas visitadoras o varias visitadoras sociales que tienen que encargarse precisamente de ese trabajo y no solo su trabajo es categorizar categoría A menos 30%, sino ir a ver realmente qué es lo que está ocurriendo. En el tema de nutrición, si el médico dice, usted está seguro que
come bien, bueno, entonces hay una persona que también está en el equipo de salud que se llama nutricionista. Su trabajo en los hospitales no es ver si están preparando o no bien bueno, es parte de su trabajo, pero no solo eso, ver si la indicación de la alimentación es correcta, cómo están preparando, ¿no? Normalmente el médico indica qué tipo de alimentación normal, alimentación blanca, blanda, de fácil digestión, o alimentación hiperproteica. Entonces, eso es lo que ahora hace, pero su trabajo debería ser también hacer orientación e identificación del tipo de alimentación que tiene. Este paciente que tiene tuberculosis, si no tiene un lugar donde puede quedarse, lo que tenemos que hacer es internar. Para eso hay hospitales y hay salas crónicas, así se llama, porque van a permanecer por un buen tiempo en estos hospitales, ¿no? Entonces, eso es lo que se cambió. Y Carlos Lalonde planteó en un informe, el informe que se llama la Carta de Ottawa, donde están anotadas todas estas cuestiones. Y una de las partes importantes que él en el informe habló justamente son esto de las determinantes de la salud, ¿no? Que para nosotros son un grupo de situaciones, un grupo de factores que pueden ser sociales, como el que hemos acabado de ver, económicas o ambientales. O sea, en el tema de sociales estamos hablando de todas las situaciones que necesitamos nosotros para vivir. Educación, agua, servicios básicos, en realidad vivienda, empleo y todas esas cuestiones. En el tema económico, sobre todo el ingreso a la familia, ¿no? ¿Quiénes trabajan en la familia? Ahora, en este momento, estamos viendo de que muchas familias vivían al día. O sea, trabajaba el papá, trabajaba la mamá, pero trabajaban todos los días, eran independientes. Y como sea, hacían que les alcance. Como no se ha trabajado hace 40 días, entonces estos sí están saliendo a buscar la forma de conseguir su sustento diario, ¿no? Entonces son los que están sufriendo en este momento. Es parte de los factores. Y en el tema de los ambientales, ahorita estamos entrando a una nueva estación donde va a haber temperaturas bajas, va a haber humedad, lo que va a predisponer también que muchas personas tengan una enfermedad. Esto se toma en cuenta, por ejemplo, para las vacaciones. Si hubiéramos estado pasando clases normales, con seguridad ya el director distrital y todos ellos hubieran estado averiguando cómo va a ser el invierno. Va a ser crudo, va a haber mucha lluvia, para disponer en qué fecha se puede tomar la vacación invernal. Entonces también se habla de ese tipo de situaciones que se conocen como determinantes de la salud, ¿no? Y en forma rápida, entre estas podemos indicar que hay un grupo. Las 4 más importantes son el estilo de vida, cómo viven las personas, cuál es su nivel de vida que tienen, y va a ser igual al nivel de salud que tienen, ¿no? Si es una vida, por ejemplo, en la cual existen muchas actitudes no saludables, existen, por ejemplo, el uso de sustancias como drogas, alcohol, también el nivel de su salud va a estar a ese nivel. Entonces es importante el tema. En las determinantes hablamos del estilo de vida, que hay varios tipos en esto. También en la biología humana. ¿Ya han llevado ustedes semiología? No, recién van a llevar, ¿no? No, Sí. doctor. Sí. Entonces, también determinantes en el ambiente y también, sobre todo, en los servicios de asistencia. Los hospitales, aunque no crean, también tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿Cuál va a ser el objetivo? Principalmente identificar de principio los factores que influyen o coadyuvan en el proceso de salud de enfermedad. Nosotros habíamos indicado de que la actividad o la interacción que existe entre la salud y la enfermedad nos produce un proceso, ¿no?, que tiene 3 partes.
el estado en el que uno se encuentra aparentemente sano, o sea, sin ninguna patología aparente. Tenemos el periodo prepatogénico, que corresponde al periodo en el cual se está iniciando la enfermedad. Tenemos el periodo patogénico o clínico, donde la enfermedad se hace sintomática, o sea, ya se ve, hay tos, hay fiebre y todas esas cosas, se manifiesta la enfermedad. Y luego de esto tenemos el periodo de convalescencia o recuperación. Una vez que se ha hecho el tratamiento, el paciente empieza a mejorar. Después de esto hay una fase de recuperación o rehabilitación. Ahí se hace fisioterapia y otras actividades para recuperar el estado normal. Entonces, para nosotros es también ver qué cosas son las cosas que van a hacer que en este proceso empeore el cuadro o pueda tender a complicarse o también a mejorar. Todos estos procesos son los factores a los cuales estamos queriendo identificarlos para poder trabajar y desarrollar un mejor tratamiento y una mejor resolución del problema de las personas que vienen al hospital a buscar soluciones, ¿no? Vienen enfermos y quieren sanar. Dice también explicar la influencia de los factores en el caso de las desigualdades de salud. A ver, cuando estamos hablando de desigualdades, en Bolivia tenemos en el sistema de atención de salud dos áreas, el sistema público y el sistema privado. ¿Cuál de los dos áreas es mejor? ¿El privado o el público? Las clínicas privadas o los hospitales públicos. ¿Quiénes tienen mejores condiciones de atención? Privada. Las privadas tienen tecnología de primera, tienen especialistas, tienen infraestructura muy bien establecida, que las públicas. Las públicas ahorita, si hacemos una revisión, la mayoría de los hospitales más importantes de todos los departamentos son hospitales que manejaba antes la iglesia, ¿no? Y que todavía su infraestructura se mantiene. Por ejemplo, en Sucre, en el Hospital Santa Bárbara, bueno, ahora ya han construido otros nuevos, pero hasta ahora todavía el hospital de referencia, el hospital más importante es el Santa Bárbara, que era manejado por la iglesia. Sus paredes, por ejemplo, de las salas de internación, miden casi 1,5 metros. Está construido sobre todo con adobe. Esos edificios para la fecha o para ahora ya son muy obsoletos, ¿no? Entonces, todavía tenemos ese problema. ¿Y quiénes asisten a las privadas? ¿Qué tipo de personas asisten a las clínicas privadas? La clase media y la clase alta. Son los que están acomodados económicamente, ¿no? Y a las públicas generalmente van las personas que tienen dificultades económicas. Entonces aquí hay una desigualdad, ¿no? Y es precisamente esto también. Las privadas tienen toda la tecnología, todos los medicamentos para tratar actualizados. En cambio, en las públicas todavía tenemos equipos obsoletos que ya no deberían estar. En medicina, el protocolo de atención dice, todo equipo, tecnología, maquinaria que se va a utilizar en medicina tiene un promedio de vida de 5 años. O sea, yo compro una ambulancia ahora, ¿no? Esa ambulancia debo cambiar al cumplir los 5 años, porque a partir de los 5 años, esta ya va a tener fallas. Entonces, sí o sí tengo que cambiar. Tengo un ecógrafo, cumple 5 años, debo cambiar, ¿no? Tengo algún otro aparato de tecnología que me va a ayudar en el tema de salud, a los 5 años también debo cambiar. Pero aquí no, pues en los hospitales hay aparatos que tienen 20, 25 años, siguen funcionando, pero funcionando mal. Y eso perjudica sobre todo en el tratamiento y en el diagnóstico de las cosas. Bien, también identificar actuaciones sobre las determinantes de salud y para reducir las inequidades. O sea, nosotros tenemos que ver y también trabajar un poco en aquellas desigualdades que hacen que las personas enfermen más, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, ahora, que ya pueden acceder a las pruebas rápidas porque tienen para pagar. En cambio, las otras que no tienen, no pueden tener o no tienen acceso a las pruebas rápidas para el diagnóstico del coronavirus,
¿Qué les dicen en los hospitales, sobre todo en los públicos? Dicen, ¿no? Primero, ten la sintomatología y recién te vamos a hacer la prueba. Creo que ya no es necesario si el paciente está con sintomatología, además sintomatología que puede evidenciar y facilitar el diagnóstico, ya no va a requerir hacer la prueba rápida. Es uno de los errores que tenemos ahorita en el tratamiento del coronavirus. Se supone que hay personas que son asintomáticos, están con la patología, tienen la patología y están circulando como si estuvieran sanos, diseminando y repartiendo el virus. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, de Santa Cruz. ¿Cómo se ha logrado en otros países? Haciendo las pruebas rápidas, identificando a todo aquel que es asintomático y llevándolos a la cuarentena. Eso ha hecho que los diseminadores sean, como estaban aislados, no repartan o no diseminen más el virus. Ha hecho que se controle. En el caso nuestro, hay muy pocas pruebas, ¿no? Creo que el Estado va trayendo de a poquito, entregando de algo en algo. Fíjense, en un principio dijeron necesitamos unos 500 respiradores mecánicos. Ayer han entregado, creo, 80, iban a entregar 120. La diferencia de 120 a 500, ¿cuánto? Es mucho. Entonces, son este tipo de problemas que también que hacen que las patologías avancen o este tipo de factores coadyuven a que las patologías avancen, ¿no? En realidad, un objetivo general, vamos a leer acá, es que dice la Organización Mundial, cuando estamos hablando de factores, dice describir y analizar los diversos factores determinantes que influyen en el estado de salud de la población a nivel mundial. Cuando nosotros sabemos que hay factores que van a hacer que la enfermedad aumente o se haga más grave, entonces nosotros vamos a trabajar con ese punto de vista, tratando de disminuir este tipo de factores. Pues ese es uno de los objetivos generales que se va a utilizar para trabajar, ¿no? Especificar los recursos existentes para dar respuesta a los problemas. Vamos a trabajar en relación a lo que tenemos. Eso es lo que hacen los hospitales públicos. Trabajan con lo que tienen, ¿no? Y si necesitan más, entonces les dicen, bueno, vaya usted en esta clínica ahí, pero como no tiene, el paciente se queda ahí. Entonces es uno de los problemas que empeora, que coadyuvan a que la patología se empeore. En los objetivos específicos es definir el concepto de fraude. Queremos saber cuáles son las cosas que van a hacer que las enfermedades se empeoren. Identificar y describir los principales factores que afectan la salud en la población. Ya sabemos, hay factores sociales, por ejemplo, vivienda, alimentación, empleo, todas esas cuestiones que es importante para que nosotros podamos tomar una conducta médica de acuerdo a las condiciones en las que es el paciente. Si es un paciente que apenas puede pagar su consulta, apenas puede pagar su tratamiento sintomático, mal le vamos a pedir nosotros, por ejemplo, una resonancia magnética. Necesito esta prueba. ¿Cuánto cuesta? $100. Ese paciente se va a ir y no va a volver. Va a volver cuando ya esté muy grave a punto de fallecer. Ese es uno de los problemas también, ¿no? Identificar y describir los determinantes sociales de salud. Hay que identificarlos y a través de ellos tratar de buscar también soluciones en forma conjunta. Este cuadrito que saqué de otra presentación nos indica cuántas de estos factores, cuánto por ciento significa el que estén provocando mayores problemas de salud. Por ejemplo, en el tema de los estilos de vida, abarca más o menos un 40% de las patologías que son producidas por estos factores. En los estilos de vida está, por ejemplo, el tipo de comida saludable, comida que debería ser utilizada, pero al revés, nosotros tenemos comidas que están en base a hidratos de carbono, están comidas que se acompañan con bebidas o con alcohol, está el sedentarismo, que significa no hacer o no ejercitar el organismo mínimamente 3 veces a la semana por media hora, eso es lo que dice, ¿no? Eso más o menos abarca un 40%. El 30%
de los factores genéticos, aquellos que se traducen porque los padres predisponen a los hijos a una patología que puede desarrollarse. Lo mismo, por ejemplo, ahí podemos hablar de la diabetes. Padres diabéticos van a procrear hijos que son personas que pueden desarrollar la diabetes, ¿no? Hay predisposición familiar para desarrollar la diabetes, pero si esta persona realiza todo lo necesario para evitar, es posible o por lo menos no va a reproducir la enfermedad, pero sí existe una predisposición genética que viene de los padres, ¿no? También en el ambiente tenemos cambios de temperatura, tipo de alimentación y todas esas cuestiones que van. En el ambiente físico, la exposición a factores físicos que pueden provocar el trabajo en descampado, trabajo en áreas húmedas y todas esas cuestiones que se suman, digamos, a que las patologías sean. Y también el tema del autocuidado. Las personas que no cuiden su salud personalmente tienden a empeorarlas. Por ejemplo, acá entra el tema de las vacunas. Nosotros sabemos que cuando nos inmunizamos o vacunamos para una patología, esta nos va a proteger y va a disminuir la frecuencia de que podamos enfermar de esa enfermedad. Hay algunas personas, sobre todo gente en provincias todavía, que dicen, vacunar, ¿qué es eso? Yo no quiero porque eso es a pinchar. Y no sabe exactamente que más bien la vacunación le va a evitar problemas más serios en la salud. Entonces refiere a eso. ¿Y cuáles son, dice, las determinantes sociales de la salud? Para nosotros hemos indicado que el concepto de la salud nos indica el tipo de determinante. La determinante por el tema de la salud, bienestar físico, vamos a hablar de las determinantes biológicas. Por el tema de las determinantes psíquicas, vamos a hablar sobre todo aquellas que se producen por la relación o la interacción entre personas, y también por lo social, por todo aquello que requerimos para vivir y todas esas cuestiones. Por ejemplo, tomemos en cuenta la evolución de las personas desde que nace. El niño nace y crece. En este periodo, por ejemplo, va a requerir una buena nutrición. Niño que no se alimenta bien va a tener problemas en su salud. Ustedes saben que lo mejor o lo más recomendado es que los niños desde recién nacidos hasta los 6 meses deben tomar leche materna exclusivamente. O sea, solo leche materna, nada más. Eso hace que el niño pueda desarrollar mejor su inmunidad, pueda desarrollar, porque hay suficiente alimento en la leche hasta los 6 meses, ¿no? Personas o niños que por uno u otro motivo no acceden a la leche materna, son personas que van a tener problemas con el tema de salud porque sus defensas no están aún formadas y además se forman con ayuda de la leche materna, pues van a ser inconsistentes en esto y cualquier patología los va a provocar. Eso ocurre generalmente con esos niños a los que le llamamos, es muy enfermizo mi niño. Si le preguntan por qué es enfermizo, pregúntenle si ella ha chupado leche. Ay, no, de chiquito le he tenido que dar leche maternizada. No es lo mismo la leche maternizada que la leche materna. Solo una cosa para diferenciar. La leche maternizada o la leche que traen y que está en base a leche de vaca generalmente tiene una diferencia. La leche de vaca tiene un 40% de proteínas, que es lo necesario para las personas, y un 60% de grasas, ¿no? En cambio, la leche materna, o sea, la leche de la lactancia, tiene un 60% de proteínas y un 40% de grasas. Por eso, cuando quieren o indican de que esta leche está maternizada, de lejos no es igual que la leche. Por eso es importante. Entonces ahí, por ejemplo, ya esa es una determinante para los niños que han hecho lactancia exclusiva, van a tener una mejor formación inmunológica, van a tener un mejor desarrollo, su estado nutricional va a ser bueno. Al revés, en el otro caso, van a ser desnutridos, van a tener problemas con la inmunología y, como les decía, va a ser un niño enfermizo y todas esas cosas. Igual en el tema del trabajo, gente que no usa protección,
está predispuesto a enfermar o adquirir alguna enfermedad profesional más seguido. Los técnicos de radiología, no usan una ropa o una protección en base a plomo, por eso son pesados sus mandiles. Las personas que no utilizan esto generalmente van a terminar con problemas como el cáncer o como esterilidad, debido a precisamente a que estos no ocupan estos materiales de protección porque son pesados o porque no les gusta y todas esas cosas. Entonces, se refiere a ese tipo de situaciones que van a coadyuvar a que las enfermedades se presenten o sean o afecten mucho más a las personas. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de estos factores y, como les digo, la OMS clasifica en este tipo. Sin embargo, seguimos hablando de Carlos Lalonde. Aquí dice Carlos Lalonde en su informe, en el informe Lalonde se llama, ¿no? Pero se le da el título de la Carta de Ottawa. Él reconoce 4 grupos importantes de factores que van a coadyuvar a que las personas tengan mayor probabilidad de enfermar, ¿no? Los factores del medio ambiente. Ya hemos dicho un ejemplo, los cambios de temperatura, los cambios de estación, en el verano mucha calor con humedad, que va a facilitar, por ejemplo, la proliferación de los mosquitos, que van a provocar muchas más enfermedades y todas esas cosas. En el estilo de vida, la forma de alimentación, el sedentarismo, que son factores también que van a empeorar o van a inducir a la producción de patologías diferentes, ¿no? En el estilo de vida, las personas que coman mucho hidratos de carbono, personas que no hacen ejercicios, personas que beben bastante en cantidades de alcohol, exceden en la alimentación con azúcares o harinas refinadas, entonces van a predisponer a la aparición de estas enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión,